Bien, jóvenes, vamos a hacer algunas precisiones sobre el tema de reanimación y asfixia neonatal, ¿ya? Bueno, acá, como pueden visualizar, tenemos algunas causas del problema, la etapa de la gestación, la forma de inicio, los factores de riesgo y la etiología, ¿no? Entonces, la taquimia transitoria es una de ellas, ¿no? De inicio inmediato, asociada a veces a la diabetes o al asma materna, ¿no? Y la presencia de un parto por cesárea, por ejemplo, es lo que le da el riesgo con una persistencia de fluido dentro de los pulmones del bebé, ¿no? El síndrome respiratorio, que más tiene que ver con la prematuridad, y obviamente la deficiencia pues, de la sustancia tensoactiva, que existe de manera farmacológica, digamos, para solucionar este problema, ¿no? La aspiración de líquido meconial, que se inicia de manera inmediata también en el bebé a término o post-término, ¿no? Y bueno, la causa tiene que ver un poco con fenómenos obstructivos. La infección que vamos a ver la próxima semana, ¿no? De precoz o tardía, dependiendo pues del tipo de origen que tenga, si es una ruptura prematura, si es un problema adquirido de manera más tardía, y algunas otras que son un poco menos frecuentes. En cuanto a las generalidades, se han repetido de manera reiterada, digamos, por varios de ustedes. Tenemos ahí lo que corresponde a evitar la pérdida de calor, ¿no? Mantener pues una lámpara de calor radiante para justamente evitar la hipotermia al nacer, ¿no? La hipotermia terapéutica es una cosa que se da una vez establecido la encefalopatía hipóxico-isquémica, pero la necesidad de mantener una temperatura adecuada en el bebé al momento de nacimiento es otra cosa, no es tratamiento, como en el caso de la hipotermia terapéutica. Optimizar la vía aérea, esto implica la limpieza de la cavidad oral y si es necesario un aspirado que no sea enérgico, ¿no? Siempre eso se ha considerado importante porque la introducción de una sonda y una aspiración enérgica puede generar un reflejo vagal por contacto con la faringe del bebé. Entonces hay que tener cierto grado de cautela en la intensidad con la cual se practica la aspiración. El secado de la piel, que puede constituirse en cierta forma también una estimulación táctil para generar la respuesta respiratoria enérgica en el bebé, ¿no? Después, obviamente, se valora la frecuencia cardíaca, la respiratoria, el color, que debe ir mejorando progresivamente, y la saturación preductal, la que se aplica pues, en la manito del bebé, no es igual en un atérmino que un pretérmino, ¿no? En realidad, a los 5 a 10 minutos, ¿no? Debe haber una saturación casi óptima. En un atérmino, a los 5 minutos debe estar ya en 93, ¿no? Y a los 10 debe estar ya en 97, ¿no? Una saturación similar a un niño más grande. En un pretérmino sí es menor, alrededor de los 5 minutos está en 85 y a los 10 minutos debe estar ya en 92, ¿no? Más o menos son valores promedio, ¿no? Hay tablas más completas, algunas nos han mostrado, vamos a ver por ahí algunas más que nos dan la saturación minuto a minuto, ¿no? Y luego a los 10 minutos, pero esas cifras por lo menos nos pueden servir de referencia inicial. Después sabemos que no es conveniente aplicar en principio saturaciones grandes de oxígeno. Está claro de que para los casos de los niños a término puede bastar con una concentración de oxígeno en aire inspirado de 21% y para un pretérmino de 30-35%, ¿no? Sin dejar de tener presente que la exposición a concentraciones grandes de oxígeno en los pretérminos sobre todo favorece pues la lesión de la retina, la llamada fibroplasia retrolental, y también problemas a nivel pulmonar, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo presente para evitar innecesariamente aportar excesivas saturaciones de oxígeno. En cuanto a la ventilación, sabemos de la bolsa máscara que debe tener la válvula de seguridad para evitar presiones en centímetros de agua superiores a los 4 a 5, ¿no? Que puedan generar barotrauma, ¿no? Es cierto que se necesita
mejorar la ventilación, la oxigenación del paciente, pero hay que evitar maniobras que generen barotrauma por presiones excesivas, ¿no? Después, la ventilación a presión positiva, que ya es una medida que se aplica para los casos en que hay una asfixia que no remite simplemente con una oxigenación con bolsa máscara, ya comienza a aumentarse los niveles de presión. Ya vamos a ver algunas cifras ahí para la presión, la ventilación con presión positiva intermitente, que es una de las técnicas que más se utiliza. Hay un diagrama por ahí que nos va a mostrar algunas cifras, ¿no? Y luego la intubación endotraqueal, que permite la aspiración y, de ser necesario, pues la administración del surfactante. Esto en menos de 34 semanas en general se acepta como una medida apropiada, y el masaje cardíaco es parte de la técnica de reanimación. En esta figura podemos ver el manejo pues de el distrés, entendido pues como dificultad respiratoria del recién nacido. Es un esquema inicial que nos habla justamente de valorar los factores de riesgo para que se pueda desarrollar este cuadro, establecer el grado de severidad del problema, y en los cuadros más severos, ¿no?, que se acompañan, el término en realidad equivaldría a gruñido, pero nos parece que es más apropiado hablar de jadeo, ¿no?, porque lo que se busca es, cuando hay dificultad respiratoria, es esfuerzo ventilatorio que hace justamente el sonido de la persona que está cansada, ¿no?, jadear. El aleteo, la apnea, la cianosis, en fin, para la aplicación de las medidas que ya nos han explicado, inclusive con un poco más detalle, y que ustedes la conocen, de la resucitación, el control de la saturación de oxígeno preductal, la administración de los niveles de oxígeno que ya hemos mencionado, de 20 a 30% respectivamente según el grupo etario. Puede justificarse una radiografía de tórax. El problema es que en nuestro medio no es tan rápido el procedimiento, aunque ha mejorado. Hay dispositivos portátiles que permiten tener una evaluación rápida, pero no siempre se puede hacer, a pesar de que, repito, la tecnología, la infraestructura ha mejorado en ese aspecto, y algunas medidas de laboratorio, ¿no?, para valorar si no hay mejoría. Considerar uno de los ítems que justamente, vamos a poner acá el puntero, se ha comentado en un trabajo y que es cierto, ¿no?, el CPAP, ¿no?, la presión positiva continua, ¿no?, en este caso nasal, que es una terapia poco costosa, es un dispositivo pues que se aplica en las fosas nasales del niño, y que aprovecha que todavía tiene un esfuerzo ventilatorio espontáneo, ¿no?, que todavía respira espontáneamente, aunque tiene obviamente dificultad, ¿no?, antes de considerar la intubación, que ya es un proceso invasivo y que conlleva también algunos riesgos, aparte que no es sencillo. Creo que ustedes les capacitan en eso, intubar a un niño pequeño. Si no es sencillo a veces intubar a un adulto o a un recién nacido, pues es más difícil, ¿no? Hemos tenido oportunidad de presenciar en las dificultades que implica esto con la urgencia del momento en neonatólogos más o menos expertos, ¿no? Menos va a ser, digamos, en alguien que no es de la especialidad. Entonces, se puede decir fácil, pero a veces es difícil, ¿no? Y el CPAP, entonces, por ahí constituye una alternativa bastante razonable, ¿no? La cosa, claro, es que esté disponible. Este flujograma que nos habla un poco de lo mismo, la importancia de los cuidados generales, donde está el secado, el mantenimiento de una temperatura normal. Y interesante que se ponga en marcha pues un reloj, sobre todo si ya a la apariencia del niño no nos muestra que el tono, la respiración, el color del mismo es el adecuado, poner en marcha rápidamente un cronómetro para tener en cuenta cómo va evolucionando y si va saliendo el problema, ¿no? Es cosa a veces sencilla, pero que no se hace, ¿no? Y después no se sabe cuánto tiempo ha pasado, ¿no? Cuánto tiempo ya está en reanimación. Y si ya pasó el minuto, los 3 minutos iniciales, que son muy importantes, sobre todo el minuto de oro, ¿no? Y hay que ir pensando en otras medidas. Bueno, acá está lo que se refería al jadeo, la ausencia de respiración, para iniciar las insuflaciones, ¿no? Considerar la saturación preductal siempre. Acá están las cifras un poco más detalladas para un niño a término,
2, 3, 4, 5 y 10 minutos, ¿no? Entonces, más o menos las cifras que debemos tener conforme el tiempo va transcurriendo, la importancia de que pueda necesitarse ubicar adecuadamente la cabeza. Hay que tener en cuenta que en un recién nacido a término la hiperextensión no es tan importante, ¿no? La cabeza con que esté horizontal o con una hiperextensión muy ligera es suficiente, ¿no? Y eso tiene que ver obviamente también con el desarrollo de las vías aéreas superiores del niño, ¿no? En un recién nacido, la lengua no cae hacia atrás, igual que en un adulto, y obstruye con esa facilidad las vías respiratorias. De manera que no hay por qué hiperextender demasiado, ¿no? Basta una posición casi horizontal en la cual la permeabilidad de la vía aérea más o menos se mantiene, ¿no? Entonces, eso a tenerlo en cuenta. Después, la conveniencia de que sean dos personas las que controlen y monitoricen al paciente y apoyen en el aspecto de la ventilación, ¿no? Bueno, que uno solo no se puede hacer cargo de todo en este caso. Y ya los problemas sobre todo de la bradicardia por debajo de 60, todos estamos claros en que los controles cada 30 segundos, donde no hay mejoría de este parámetro, ¿no?, cardíaco, son los que comienzan a hacernos pensar en un manejo más agresivo. Esto se refiere a lo mismo. Acá está el famoso jadeo, la apnea, y este recuadro de la parte inferior izquierda para enfatizar que a pesar de la ventilación, la monitorización, el niño continúa con frecuencias cardíacas bajas, y si estas en particular son inferiores a los 60 latidos por minuto, aparte del tubo endotraqueal y el uso de una máscara, y hay que pensar pues en la ventilación a presión positiva, donde ya la saturación no va a ser el 21% o el 30% que se considera para los niños más grandes o los prematuros de mayor nivel, sino para considerar ya la posibilidad de administrar el 100%, ¿no? El masaje cardíaco, en fin. Y la introducción del fármaco, que en este caso no tenemos muchos fármacos, de manera que, haciendo un pequeño paréntesis, la discusión no debe ser muy extensa, no nos vamos a tomar mucho tiempo ahora para resolver el caso, porque no tenemos muchos medicamentos que utilizar hoy día. Los medicamentos son claros, quizás hacer una sustentación ordenada y bien sustentada va a ser lo más importante. Hoy día me refiero para el taller. Bueno, regresando a lo que estamos mencionando, la administración de adrenalina, ¿no?, como una medida farmacológica aceptada. Ya nos han dicho que si bien no hay, pues, digamos, estudios totalmente concluyentes respecto a la eficacia y seguridad del fármaco, se acepta en todas las guías que es una medida extrema, ¿no?, que debe considerarse cuando persiste pues el problema de la asfixia y en particular la bradicardia, ¿no?, que no ha respondido a las maniobras del masaje y la ventilación. De manera que adrenalina tiene las características que vamos a comentar en un momento, un poco para recordar por qué la usamos, y si toca sustentarla en el caso, habrá que también desarrollar por qué es beneficiosa la adrenalina, ¿no? En este caso no, y no se considera otra catecolamina, digamos noradrenalina, dopamina, dobutamina. Dobutamina es selectivo beta 1, beta 2, o sea, es cardíaco, ¿no? Entonces habrá por ahí algo que comentar al respecto. Bueno, las saturaciones que ya mencionamos van creciendo progresivamente. Hay algunos variables ahí de acuerdo a si es pues un recién nacido pretérmino o uno a término. Siempre el a término debe tener niveles de saturación más altos. Y este cuadro, ¿no?, que nos dice claramente que el primer minuto pues es el llamado minuto de oro, ¿no?, donde se hacen las 4 medidas iniciales, ¿no?, la valoración, la estabilización, la evaluación y la ventilación, ¿no? Eso, BEV se puede abreviar según lo que uno quiera a veces usar como mnemotecnia. Y ya en el siguiente minuto, ¿no?, hay que considerar administración de oxígeno y las maniobras de resucitación o reanimación, el masaje, para en el tercer minuto ir considerando la posibilidad, ante una persistencia de la bradicardia, de introducir la adrenalina.
Importante que si la frecuencia cardíaca es menor de 100, ¿no? Hay que hacer la ventilación, la monitorización, y si persiste así, ir haciendo ya las maniobras de intubación, en fin. Pero si no es menor de 100, aunque de todas maneras hay dificultad respiratoria, esto estamos hablando, creo que se faltó comentarlo, aunque ustedes creo que lo tienen claro, un recién nacido a término. Si hay todavía dificultad respiratoria, valorar pues la ventilación a presión positiva continua, ¿no? Con el dispositivo nasal, monitorizando siempre las saturaciones. Nuevamente acá, la preductal en la mano derecha del bebé con las cifras, ¿no? Un poco más altas por el grupo etario. Los cuidados generales creo que nos han dicho con bastante claridad. También se habló de retrasar algunos segundos el pinzamiento del cordón. Entonces esas medidas están ya más o menos estandarizadas. Y cuando es un niño prematuro, entonces es importante evitar hipotermia. Ya sabemos que la inmadurez altera la capacidad de regular la temperatura corporal, el sensor para la saturación, la cabeza en posición neutra. Es lo que decíamos un poco de que en un recién nacido, cuanto más pequeño sea, menos adecuado es hiperextender, ¿no? No hay esos riesgos de obstrucción de la vía respiratoria, y con que esté horizontal o neutro, como dice acá, es mejor, ¿no? La vía aérea va a estar permeable, ¿no? El aspirado suave, la estimulación también, reubicar la cabeza para la ventilación apropiada, y la evaluación, ¿no? En realidad, los niños más pequeños pueden, ante la evidencia de dificultad respiratoria, ¿no? En menos de 30 semanas, recurrir a una FiO2 de hasta 30%. Aquí está el CPAP con los 5 a 7 centímetros de agua como límites apropiados por el grupo etario, ¿no? Con un FiO2 más bajo para los que tienen más de 30, ¿no? Y cuando la evaluación es negativa, pues sabemos que hay que recurrir a la ventilación con presión positiva intermitente, ¿no? Eso implica que va a haber una presión inspiratoria pico máxima, ¿no? O sea, se sube la presión, hay dispositivos obviamente para eso, que son dominios del neonatólogo en realidad, más que de nosotros, pero es importante conocer que esto implica hacer picos de mayor presión, hasta 20, 25 centímetros de agua, y al final de la expiración baja, pues, ¿no? La presión a 5 a 7 centímetros de agua, ¿no? Y si no hay beneficio de estas medidas, la intubación, y considerar, al tener en cuenta que es un niño menor de 32 semanas, pues que tiene que recibir la sustancia tensoactiva, ¿no? El líquido surfactante, que seguramente le falta y está ocasionando también los problemas de la oxigenación. Y la pulsioximetría, como es más pequeño, pues hay una tolerancia un poco mayor. Al principio es parecida, ¿no? No hay muchas diferencias si nosotros comparamos la de 3 y 5 minutos, que están 80-85. Acá tenemos 80-90, ¿no? 3 y 5. A los 10 minutos sí, ya un niño a término debe tener una saturación que ronde el 97%, mientras que no se le puede exigir lo mismo, basta con un 90% a un pretérmino, ¿no? Entonces eso se considera lo adecuado. En cuanto a los espasores de volumen, hay que discriminar la posibilidad de que haya pues habido un cuadro de hipovolemia secundario a una hemorragia, ¿no? O sea, que el desprendimiento prematuro, que ya se ha revisado en otros semestres, es una de las causas de que puede el niño tener una hipovolemia, ¿no? Dos fetos, en fin, rotura de cordón, en fin, pueden mostrar un niño que está pálido, con pulso débil, mala perfusión, que no responde bien a la reanimación, entonces es probable que sea por hipovolemia. Siendo así, idealmente debe colocársele sangre, pero no es tan sencillo ni rápido contar ni en las mejores instituciones con sangre ORH negativo de inmediato, ¿no? En algunas instituciones es factible, en otras no tanto, entonces en la mayoría, diríamos no tanto, puede empezarse con el cristaloide, ¿no? La solución salina isotónica, y valorar luego la administración de sangre, ¿no? Sabemos la dosis también, está también estandarizada, 10 mililitros por kilo, ¿no? Que se pasan en 5 a 10 minutos, no es conveniente hacer una administración
demasiado rápida, ¿no? Y según la respuesta se va a valorar. Puede utilizarse la vía intravenosa, alternativamente la intraósea, que en este caso también es, es de una permeabilidad adecuada, pero de elección hablaríamos de la vía intravenosa. En cuanto a la adrenalina, tenemos la indicación, a pesar de que se ha hecho la ventilación con presión positiva, el masaje cardíaco, y han pasado más de 30 segundos, en realidad estamos pasando ya los 2 minutos de vida del bebé, estamos en el tercer minuto, tercer a cuarto minuto probablemente, y hay que pensar entonces ya en la adrenalina. Siempre les sugiero que recuerden la dosis en miligramos por kilo, ¿no? Porque a veces nos acostumbramos a la dosis en mililitros por kilo, pero hay que recordar que para usar 0,1 a 0,3 litros por kilo, la concentración del líquido a administrar tiene que ser del 1 en 10.000, ¿no? Incluso sabemos que eso implica que la ampollita de 1 mililitro que viene al 1 por 1000, se diluya, se le agregue 9 mililitros de solución salina fisiológica, ¿no? Para tener al 1 por 1000. Entonces, a veces con la desesperación ha sucedido, probablemente va a volver a suceder, ¿no? En diferentes momentos, adrenalina y le ponen 0,1 mililitro de la ampolla que está al 1 en 1000, ¿no? Entonces eso conlleva algunos riesgos, ¿no? Sobre todo lo que puede ser cierto grado de vasoconstricción, ¿no? Hay que recordar que la adrenalina es un inotrópico, ¿no? Ligeramente superior en este efecto inotrópico a la noradrenalina, pero también tiene efecto vasopresor, que está muy cercano al que tiene la noradrenalina. En general, noradrenalina es un poco mejor vasopresor que adrenalina. En los casos de shock séptico en particular se usa pues noradrenalina como fármaco de vasopresor junto con dopamina, son dos de los que se usan en esta circunstancia. Y cuando tenemos un cuadro de disfunción miocárdica o de un problema de bradicardia, es mejor el efecto de la adrenalina. De manera que la administración acá está orientada al efecto inotrópico y cronotrópico positivo, ¿no? Aumento de la fuerza y aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, superior en selectividad, aunque por una cuestión muy ligera respecto de noradrenalina, ¿no? No son tan diferentes en el fondo, son parecidos, ¿no? Bien, entonces la vía de administración endovenosa, pero puede ser endotraqueal, considerar que el paciente debe estar intubado y se puede repetir 1 a 2 dosis, se dice cada 3 a 5 minutos si no hay respuesta, ¿no? Entonces eso puede considerarse. En cuanto al surfactante, la administración perdón, va a ser endotraqueal, ¿no? Pulmonar, en realidad va a ir a la vía respiratoria, 4 mililitros por kilo, ¿no? Y se puede repetir alrededor de 4 dosis, ¿no? En las primeras 48 horas de vida, ¿no? Entonces, iniciar precozmente el tratamiento, una vez que se ha establecido que la prematuridad está generando el síndrome de estrés, ¿no? Y la naloxona, que tiene una indicación específica para el caso de la atención o la administración, perdón, del opiáceo, ¿no? Muchas veces el de elección, por lo que tiene un efecto breve, es fentanilo, ¿no? A dosis bajas, obviamente, para el periodo expulsivo, ¿no? Y pasa de todas maneras la placenta y puede generar depresión respiratoria en el recién nacido. Entonces, naloxona es un antagonista específico para este tipo de problemas, ¿no? Hay una observación respecto a las madres adictas o que necesitan opiáceos por algún problema de dolor, y aunque sea bastante claro, debe dejarse establecido de que hay que hacer la pregunta antes de administrar el medicamento, ¿no? Igual hay casos en los que el no hacer la pregunta puede generar problemas, ¿no? El hecho de que se haya puesto fentanilo para el parto y sin preguntar si la madre ha tenido un uso de este fármaco o otro análogo durante la gestación, puede precipitar pues un cuadro de abstinencia en el bebé, ¿no? Un síndrome de abstinencia. Estos cuadros nos hablan un poco de el tiempo, ¿no? La, lo que se llama la ventilación con bolsa y máscara que debe aplicarse en una asfixia leve, ¿no? Generalmente el tiempo es inferior a
60 segundos, ¿no? Inferior a 60 segundos, ¿no? Menos de 60 segundos, entonces un cuadro leve, no había necesidad de intubación, no había necesidad de medicación, y después de 5 minutos que se evalúa el estado del niño, su tono muscular, el estado de su sensorio, que la respiración sea normal, que haya movimientos también habituales, entonces no haya pues convulsiones, sacudidas, entonces simplemente va a pasar con la madre, ¿no? Pero cuando el cuadro es severo, entonces hay algunos aspectos a tener en cuenta, ¿no? Entonces, la primera consideración de este flujograma es el tiempo que ha requerido ventilación con máscara y bolsa, ¿no? Entonces, superado el minuto, probablemente el cuadro es más serio, igual si ha necesitado intubación, ¿no? Y hay que hacer la valoración ya pensando en que el niño pueda desarrollar un cuadro de cefalopatía. Esto está orientado a pensar en la posibilidad de que se desarrolle encefalopatía hipóxico-isquémica. Entonces, una serie de variables, incluida el llenado capilar, ¿no? La saturación, la frecuencia respiratoria, las retracciones, la presencia de movimientos anormales, ¿no? Y lo que corresponde a los objetivos, un poco, ¿no? Temperatura, oxigenación, perfusión, la glucosa que debe mantenerse entre 60 y 120, ¿no? Que se considera límites apropiados. Se puede iniciar con glucosa o dextrosa al 10%, ¿no? En las primeras 12 horas y hacer controles pues cada 12 horas para ver si los niveles de glicemia se mantienen normales, ¿no? Para la perfusión ya habíamos hablado de la administración del bolo de solución salina y también la conveniencia del oxígeno para los casos en que la saturación sea menor de 90%, ¿no? Tratando de llegar a intervalos del 90 al 95%. Entonces, si está desarrollando una encefalopatía, esto se va a establecer con más claridad conforme las horas transcurran, ¿no? 8 horas hasta 72 horas, ¿no? de evaluación para, en base a las características de conciencia y la escala de Sarnat, que la vamos a poner brevemente después, permite establecer pues, si el niño tiene un cuadro de encefalopatía. Si no la tiene o es un cuadro leve, entonces los métodos de alimentación pueden ser los habituales con la lactancia materna. Pero si hay un cuadro de hipoxia, ¿no? O de encefalopatía hipóxico-isquémica de moderada a severa, entonces hay que recurrir a una monitorización continua de las funciones vitales, a lo que es el flujo urinario. Los fluidos, importante, esto lo vamos a volver a recordar cuando veamos un poco sobre líquidos y electrolitos, ¿no? Hay que restringir el aporte líquido a 60 mililitros por kilo por día, por lo menos las primeras 24 horas, y no incrementar este volumen hasta que el niño no tenga una frecuencia urinaria de por lo menos 6 a más veces en un día, ¿no? Importante porque el manejo de las concentraciones de sodio, obviamente también el potasio, pero el sodio no es fácil en el recién nacido. Es más difícil si es prematuro y mayor aún si tiene una encefalopatía, ¿no? Una encefalopatía moderada o severa puede generar daño renal y llevar a una falla renal, y por ello la importancia de restringir el volumen, considerar la dextrosa al 10% o soluciones hipotónicas. Aquí sí está valorado el uso de soluciones hipotónicas, no isotónicas, y esperar la micción, que la frecuencia, la emisión y el volumen se vayan normalizando para recién ir con el balance hídrico estricto, incorporando o aumentando el flujo de líquido en mililitros por kilo por día, ¿no? La administración con una sonda nasogástrica para iniciarla al inicio, y si hay mejoría, si es un cuadro moderado que se estabiliza, entonces se puede ir dando por cucharaditas, ¿no? La leche materna. Y evaluar las posibilidades de sepsis. Siempre es posible que se desarrolle este cuadro de una sepsis tardía porque el niño ha tenido que ser intubado, ¿no? Ha estado siendo manipulado, ¿no? Reanimado, y todas estas maniobras aumentan el riesgo de sepsis, ¿no? Entonces, si el niño no mejora
durante los primeros 3 días pensar en la posibilidad de que pueda estar desarrollando una sepsis. Un poco de la patogenia del cuadro de encefalopatía hipóxico-isquémica, ¿no? La agresión que toma minutos, ¿no? Con falla en la fuente después de energía primaria, con liberación de neurotransmisores excitatorios, básicamente glutamato, y el consabido fenómeno de entrada de calcio a las células neuronales, cerebrales, que es lo que favorece la apoptosis y la generación de radicales libres y la muerte celular, ¿no? La reperfusión entonces puede resolver el periodo, hay un periodo de latencia de unas 6 a 15 horas, por eso que es importante valorar las características del niño en las primeras horas. Generalmente la instalación entre 8 y 72 horas de la encefalopatía es lo habitual. Entonces si no hubiera resolución, hay una inflamación ya secundaria, ¿no? La cascada apoptótica que se ha activado. Si no hay recuperación de esta fase, entonces ya viene una segunda etapa de falla secundaria en la energía, ¿no? La reducción de la disponibilidad de ATP, la activación de las caspasas, sinónimo de apoptosis, ¿no? Lo que tiene que ver con el edema citotóxico, etcétera. Y finalmente ya un cerebro con un daño terciario, con déficit de mielina, con deficiencias en la plasticidad que implican la sinapsis, ¿no? O sea, que la neuroplasticidad se refiere al desarrollo de las sinapsis, ¿no? En fin, ahí estábamos hablando de la sinaptogénesis justamente, ¿no? La escala de Sarnat incluye conciencia, tono muscular, postura, reflejos, función autonómica y la aparición de algunos otros problemas como las convulsiones en particular, ¿no? Cada ítem tiene su estadio para valorar la severidad de la encefalopatía. Algunos hallazgos que se pueden dar y las investigaciones que deben hacerse, ¿no? Por ejemplo, en el caso de convulsiones, pues la monitorización electroencefalográfica continua, si hay acidosis respiratoria, bueno, la medición de la concentración de los gases, ¿no? Lo que se llama el AGA, ¿no? Es importante. Si hay alteraciones cardiovasculares, igual el AGA y la ecocardiografía y así, ¿no? Las alteraciones metabólicas tienen sus mediciones, al igual que la falla cardíaca, falla renal, perdón, y los problemas hematológicos, ¿no? Entonces, algunas otras medidas, como la punción lumbar para el caso de que se presuma una sepsis. Finalmente, en el manejo, que es un poco lo que nos interesa, ¿no? Entonces, la anticipación de la necesidad de la resucitación, de acuerdo a las características pues, de la madre o de las características del proceso del parto, ¿no? Entonces ya un problema durante el curso de la labor anticipa la necesidad de que el niño pueda requerir resucitación, ¿no? Luego son un poco objetivos algunos de ellos, como el mantenimiento de la respiración, la circulación, el tratar las convulsiones. El tratamiento de las convulsiones, como sabemos, debe hacerse con fenobarbital, ¿no? Es el fármaco de elección debido a que la fenitoína en el recién nacido, en el neonato, tiene una cinética muy variable. En general, la fenitoína tiene una cinética de orden cero, o sea, saturable, que es muy impredecible en un recién nacido, mucho riesgo de efectos adversos. Si no hay otra cosa, bueno, habrá que darle, bueno, porque también puede que no esté disponible fenobarbital y solo haya fenitoína. Entonces, eso tendría que administrarse, pero la idea es elegir el fármaco de primera línea, ¿no? Evitar la hipoventilación o la sobreventilación, la hipoxemia, la hipertermia, la hipotensión, ¿no? Y la restricción de fluidos que se ha mencionado, el soporte nutricional que puede empezar con la destroza al 10% y la terapia con hipotermia, ¿no? La hipotermia terapéutica, ¿no? Que se realiza dentro de las 6 horas de nacimiento hasta las 72 horas de vida, ¿no? Más o menos el intervalo en la que ha resultado más eficaz. La temperatura de 33, 34 grados. Un poco el tratamiento otra vez en encefalopatía, los cuidados generales, los cuidados un poco más específicos, la evaluación clínica, el tratamiento de las convulsiones, ¿no? Con dosis de carga, seguida de dosis de mantenimiento, la glicemia,
conservarla con dextrosa al 10%, el gluconato de calcio para el caso de hipocalcemia, y la dopamina, que se puede considerar, ya no estamos hablando en este caso de una reanimación neonatal, sino del manejo de una encefalopatía hipóxico-isquémica. La dopamina que se da a cantidades medias, ¿no? Bajas medias, ¿no? La idea es que la dopamina a cantidades medias tiene un efecto sobre la circulación, estimulando el inotropismo y un ligero efecto vasopresor, ¿no? O sea, se mantiene la presión sanguínea estable. El hecho de que no se usen dosis muy altas, además, puede mejorar la perfusión renal. No se sabe que las dosis más bajas de la dopamina afectan principalmente o actúan principalmente en la arteria renal, entonces mejorando el flujo sanguíneo, un órgano que necesariamente ha sufrido una agresión por la hipoxia, ¿no? El riñón siempre es un órgano, bueno, altamente perfundido, que en el caso de la hipoxia es uno de los que entra en lesión o falla renal, ¿no? De modo que sí, la dopamina, dosis hasta 5 microgramos por kilo, pueden mejorar, mantener la función renal, flujo sanguíneo renal, y estimular un poquito el corazón, manteniendo la presión dentro de niveles más o menos normales. Después está la técnica un poco de la hipotermia, que básicamente implica pues mantener temperaturas entre 33 a 34 grados, ¿no? Cuando están por debajo, pues hay que ir subiendo medio grado cada hora para tratar de alcanzar el objetivo, y cuando están en más de 34, ¿no? Entonces, si no se puede conseguir después de las primeras 2 horas, no cae, entonces hay que hacer una evaluación un poco más minuciosa que ya la realizará el personal especializado, por lo menos nosotros, para recordar el objetivo de temperatura que persigue la hipotermia, ¿no? Hay múltiples estudios, se han mencionado algunos de ellos, que sugieren que la hipotermia terapéutica puede ser eficaz en el caso de lo que es la encefalopatía hipóxico-isquémica. Y en el área de los medicamentos, ¿no? Hay algunos fármacos entonces que se han ensayado, otros están ya en estudios ya validados o más o menos validados, sin que haya uno que definitivamente sea pues comprobadamente eficaz para el manejo de la encefalopatía. No hay uno que se haya demostrado que realmente es eficaz en el manejo de este problema. Hay beneficios, a veces pequeños, a veces poco significativos. Uno de ellos tiene que ver con la administración de eritropoyetina, ¿no? Se ha hablado de las células madre en algún estudio, en la melatonina. El alopurinol parece ser un fármaco que podría tener un efecto beneficioso, reduciendo radicales libres básicamente, y el sulfato de magnesio, ¿no? Que por ahí podría prevenir el daño que produce el ingreso de calcio, el exceso de calcio en las neuronas, también podría tener algún lugar en el tratamiento. Los cannabinoides también se están planteando como una posibilidad, pero repito, un tratamiento farmacológico bien establecido para la encefalopatía hipóxico-isquémica no hay. Son por ahí intentos de tratar de mejorar un poco el cuadro, lo cual se consigue con poca, digamos, significancia en general. Por ello es que no se ha establecido un fármaco que definitivamente sea indiscutible. Bien, eso es lo que quería compartir con ustedes un poquito sobre